Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre las medidas de dispersión, pero con datos agrupados en intervalos. Si recordamos, la fórmula de la varianza para datos no agrupados se parece mucho a la fórmula que tenemos acá. Lo que cambia que en vez de utilizar los datos o XY que nosotros llamamos en la forma anterior, utilizamos el punto medio de cada clase. Recordemos que el punto medio es el promedio o la semisuma de los límites de cada clase que tiene nuestra distribución. Para la desviación típica, la definición es la misma, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, de igual forma, es la raíz cuadrada de la suma el punto medio menos la media al cuadrado por las frecuencias entre el total de datos de nuestra distribución, o el total de la frecuencia también puede ser llamado así. Veamos un ejemplo. En el video anterior abordábamos este ejemplo, pero determinamos con la media aritmética. Hoy vamos a determinar la varianza y vamos a calcular la desviación típica a partir de estos datos. Si te recuerdas, eso trataba sobre el tiempo que le dedicaba 50 estudiantes a estudiar una asignatura durante la semana, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, teníamos estos resultados y la mayoría, como se puede observar, dedicaba prácticamente nada de tiempo para estudiar semanalmente. Primero calculamos la media aritmética. Recuerda que las medidas de desviación o de dispersión necesitan o requieren una medida de tendencia central. En este caso es la media aritmética. Entonces, en la clase anterior o en el video anterior, nosotros calculamos la media aritmética de esta serie de datos utilizando la fórmula que es punto medio por frecuencia. Luego sumamos todo eso, le dividimos entre el total y recordemos que el resultado fue 33 minutos, que era el promedio en el que los estudiantes dedicaban a repasar o a estudiar a la semana alguna materia. Luego con este dato que ya tenemos acá, no me voy a detener mucho en esto porque esta tabla la realizamos o la llenamos en el video anterior. Entonces, ya teniendo el valor de la media aritmética, pues ya podemos calcular la varianza y con la varianza podemos calcular la desviación típica. Para la varianza vamos a construir esta tabla. ¿Y qué tiene esta tabla? Bueno, si te fijas, vamos a utilizar el punto medio. La fórmula recuerda que es punto medio menos la media al cuadrado. Entonces, en el primer caso, el primer punto medio es 7.5. La media, recordemos que es 33, la acabamos de calcular o recordar, más bien dicho, lo elevamos al cuadrado y ese es el primer valor. Y hacemos lo mismo para cada punto medio con la misma media, ¿verdad? La media no cambia. Lo único que está cambiando es el punto medio de cada clase. Y no se te olvide elevarlo al cuadrado porque es parte de la fórmula. Ahora el siguiente paso es tomar este valor obtenido aquí y multiplicarlo por la frecuencia de la clase. Entonces, como la frecuencia de la primera clase es 18, multiplicamos 650.25 por 18 y eso nos da el primer valor, que es 11.704.5. Luego tomamos el resultado de la columna anterior, que era 110.25, lo multiplicamos por 8, que es su frecuencia, y obtenemos 882. Para las siguientes, 20.25 por 10, tenemos 202.5. 5 para 380.25 lo multiplicamos por 7 y obtenemos 2.661.75. Para la siguiente clase es 1.190.25 por 2, eso es 2.380.5. Para la siguiente clase es 2.450.25 por 3, que es 7.350.75. Y como en los últimos dos casos la frecuencia es 1, el resultado pues no va a variar a la tabla anterior. Ahora, ¿qué debemos hacer con todos estos datos? Recordemos que la fórmula dice que hay que sumar. Entonces hay que sumar todo lo que nos dio en esta última columna, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, recordemos, tiene la sumatoria de todo eso y luego dividido entre el total.
Si sumamos todos esos datos y los dividimos entre 50, el resultado es 713.25. Ese es el valor de la varianza. Ahora, para el caso de la desviación, pues solo tomamos la varianza y aplicamos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 713.25 es 26.706. Es un valor bastante amplio o bastante grande. Y si te fijas, si regresamos a los datos de la tabla original, es claro que hay una gran dispersión entre los datos. Porque solo fíjate, entre 0 a 15 minutos, ahí hay una gran frecuencia, mientras que para los que estudian 2 horas más o menos, hay poca frecuencia. Entonces, entre un dato y entre los extremos, más bien dicho, hay una gran diferencia de cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, por eso el valor de la dispersión, tanto para la varianza y la desviación típica, ha sido grande. Entonces, podemos decir que o los datos están bastante dispersos de acuerdo a los resultados obtenidos. Ahora vamos a estudiar propiedades de la desviación típica. La primera propiedad dice que si yo tengo una desviación, la desviación típica, y le sumo una constante, significa que si yo a cada dato de la distribución yo le agregara el mismo valor, digamos una constante k, la desviación típica no va a cambiar. Es decir, que la desviación típica de cada dato más una constante va a ser la misma que la desviación típica de que si yo no le hubiese sumado esa constante a cada dato. Eso sí, ese valor tiene que sumársele a cada dato. Si hay un dato al cual yo no le estoy sumando ese dato, entonces no puedo decir que se va a cumplir la propiedad. Tiene que ser para cada dato de la distribución. Otra propiedad es la desviación típica de una variable por una constante. Si cada dato de la distribución de datos que tenemos se multiplica por una constante k, es decir, por un valor que no cambia, la desviación típica de la nueva distribución va a ser la misma que tuvimos tomando la anterior, pero multiplicada por el valor de la constante. Es decir, que la desviación típica nueva va a ser la anterior multiplicada por la constante k. Y la ponemos entre valor absoluto porque el resultado o la constante debe tomarse positiva. Veamos un ejemplo. Las calificaciones de Andrea en el último trimestre de matemáticas son 3, 5, 8 y 4. Y la desviación típica de estos datos es 1.87. El profesor decide dejarle un trabajo extra de tal forma que le va a aumentar 2 puntos a cada una de esas notas. Pero él quiere constatar si la dispersión de notas se mantiene igual. Prácticamente lo que queremos hacer en este problema es verificar que se cumple la propiedad que acabamos de ver. Calculemos primero el nuevo promedio y su respectiva desviación típica y comparemos ese resultado con la propiedad de la desviación. Bueno, esta sería la tabla con los datos originales 3, 5, 8 y 4. Si utilizamos cada valor menos la media, entonces obtenemos estos datos, menos 2, 0, 3, menos 1. Luego hay que elevarlo al cuadrado, 4, 0, 9, 1, y el resultado es 14. Ahora el promedio de esto es 5, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los datos que están originales, agregándoles los 2 puntos. Si a 3 le sumamos 2, ya no sería 3, perdón, sería 5. Si a 5 le sumamos los 2 puntos extra, sería 7. Si a 8 le sumamos esos 2 puntos, sería 10. Y si a 4 le sumamos esos 2 puntos, es 6. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Utilizamos cada dato menos la media aritmética de estos datos. Y luego eso lo elevamos al cuadrado. Y la suma de esto da 14. Ahora que ya tenemos las desviaciones de la desviación de cada uno y lo hemos elevado al cuadrado, pues podemos verificar si se cumple la propiedad. Entonces veamos. Si calculamos el valor de la nueva desviación típica, ahora la desviación típica se va a obtener dividiendo la sumatoria de estos valores, que era 14, entre
el promedio entre la suma de los datos, ¿verdad? Entonces, como son 4 datos, que son 4 notas, dividimos 14 entre 4. Este 7 que está acá promedio es el promedio de las notas, ¿sí? Sí, aquí sumándole los 2 puntos y aquí sin sumarle los 2 puntos. Ahora dividimos 14 entre 4 y a eso le sacamos raíz cuadrada, es 1.87. Entonces, si te fijas, la nueva desviación típica es exactamente igual a la desviación típica anterior, es decir, que no afectó en absoluto la desviación típica que le hayamos sumado 2 puntos a cada uno, a cada dato. Si te fijas, el promedio sí cambió, o la media aritmética. Aquí la media fue 5 en el anterior sin la suma de los 2 puntos, y ahora el promedio fue de 7. Entonces, la media sí se vio afectada o sí cambió, mientras que la desviación típica se obtuvo exactamente la misma que teníamos sin haberle sumado los 2 puntos. Entonces se cumple que si yo a cada dato le sumo 2 puntos, la desviación típica va a ser exactamente la misma que la original, cumpliéndose la propiedad. Veamos ahora otro ejemplo de la siguiente propiedad que decíamos que era la constante o una constante por la desviación típica. En una librería se tienen 5 empleados que tienen los siguientes sueldos diarios. A alguien le pagan 25, a otro 10, a otro 8, a otro 6 y a otra persona 21. El sueldo medio o promedio diario es de $14 y su desviación típica es de 7.56. El gerente quiere hacer un recorte de presupuesto y les quiere pagar solo la mitad de sus actuales sueldos. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la desviación de esos salarios nuevos, porque ahora van a modificarse, se van a dividir entre 2. Si te fijas, el problema, lo que va a suceder es que la constante es un medio. ¿Por qué? Porque cada dato se va a multiplicar por un medio o por 0.5, porque se está recortando, digamos, a la mitad. Entonces, ese valor es la constante porque va a ser la misma para todos los salarios. Ahora, si aplicamos la propiedad de la desviación típica, va a ser lo mismo a que nosotros multipliquemos la desviación típica original y la multipliquemos por la constante. Es decir, que si aplicamos la fórmula o la propiedad, tenemos que 0.5 por cada dato, la desviación de eso es igual al valor absoluto de 0.5, que recordemos que el valor absoluto devuelve igual, más bien, perdón, devuelve positivo las cantidades que son negativas, pero en el caso que el valor sea positivo, pues lo devuelve exactamente igual. Entonces, el valor absoluto de 0.5 es 0.5 por 7.56, que era la desviación típica original. Entonces, la desviación típica nueva de los salarios va a ser 3.78, es decir, la mitad de la original. Aquí sí la desviación típica se ve afectada de acuerdo a la constante por la cual se están multiplicando todos los datos. Repito, todos los datos tienen que ser afectados por esa constante. Si hay algún dato que no es afectado, entonces no podemos aplicar la propiedad. Pero en este caso, el recorte de salario iba a ser para todos los salarios en este comercio, ¿verdad? En esta librería. Entonces iba a afectar a todas las personas que trabajan ahí. Y al final, pues la desviación típica de los salarios quedó dividida a la mitad.